queda la sensación de plantear que Dios es un misterio de excelencia en el amor y en la fecundidad, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Eso quiere decir que lo propio de Dios es precisamente, ¿no?, dentro de ese marco de amor y de fecundidad, que lo propio de Dios es darse, ¿no? Si os dais cuenta, ¿no? No es un Dios que reclama, ¿no?, atención, ¿no?, sino es un Dios que le nace en su ser Dios darse, ¿de acuerdo? Desde ahí es de donde proviene la palabra, bueno, en ese darse hemos dicho que está directamente relacionado con la historia de la salvación, ¿no?, y aquello, ¿no?, a través de la cual, ¿no?, Dios en su Trinidad de personas se manifiesta o se revela, ¿no?, al pueblo de Dios, a todos y cada uno de nosotros, para, digamos, llevar a cabo el cumplimiento de ese proyecto, ¿no?, que es devolvernos a nosotros la vida que hemos perdido como consecuencia del pecado, ¿no? De ahí, ¿no?, que la consideración de las misiones, ¿no?, lo que llamamos Trinidad económica, la redención de Cristo y la santificación del Espíritu Santo, pues vayan encaminadas a restaurar, ¿no?, el proyecto original del Dios creador, cuando quiso desde el principio hacernos partícipes de su vida. ¿Y por qué lo hizo? Solo movido por la gratuidad de un amor que se complace en darse, ¿de acuerdo? Porque así es el misterio de Dios, es un don permanente, ¿no? O sea, todo lo que es el Padre se entrega al Hijo, todo lo que es Hijo se entrega al Padre, y esa mutua entrega plena y perfecta de amor es el Espíritu Santo, que es de alguna manera principio fundamental de la esencia divina y que está relacionado evidentemente con una extraordinaria potencialidad de fecundidad, ¿no? ¿De acuerdo? Que es por lo que en algún momento entendemos que haya creación. La creación es fruto de la fecundidad de ese amor. Por tanto, es gratuidad, ¿de acuerdo? Por eso la palabra gracia, ¿no? Gracia, ¿no? Por eso la palabra gracia, que es la protagonista de la reflexión de ahora, la siguiente que vamos a hacer, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver ya, vamos a acotar, ¿no? Hemos empezado muy amplio, evidentemente, la reflexión, hablando del misterio de Dios en sí mismo y de toda la economía de la salvación. Para hacer un retiro sobre la economía de la salvación necesitamos un mes, así que nos vamos a centrar en uno de los aspectos, ¿no?, que podríamos decir que integra a los otros, ¿no?, porque es el que le da, a fin de cuentas, plenitud a la obra de salvación de Dios, ¿no?, y es la santificación del Espíritu, ¿no?, que decíamos que era una de las obras ad extra de la Santísima Trinidad, por tanto, de la Trinidad económica, en la cual se apropia, ¿no?, dentro de las personas divinas, aunque es una acción de todo Dios, de toda la Santísima Trinidad. ¿A qué persona le apropiamos la santificación? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho Cristo, ¿de acuerdo? En el discurso sacerdotal del Evangelio de San Juan, de los capítulos 15, 16 y 17, Jesús expresa de manera clara y contundente que el Padre, por un lado, y Él, por otro lado, enviará otro Parácletos. Parácletos, que nosotros decimos Paráclito, ¿de acuerdo? Que alguno por ahí cuando lee la Biblia dice paralítico, y es lo contrario. Yo lo he escuchado alguna vez, ¿eh? El Espíritu Santo paralítico. No, Paráclito. Paráclito, ¿no?, que es lo contrario, ¿no? La definición de esto tiene que ver fundamentalmente en relación a la obra redentora de Cristo, porque Cristo es el verdadero mediador de la nueva y eterna alianza. ¿Eso qué significa? Que cuando Cristo asume nuestra humanidad, establece una relación, ¿no?, de Dios con nosotros a través de Él, ¿no? Él se pone delante de nosotros y lo que en principio debíamos nosotros asumir como consecuencia de nuestro pecado, lo asume Él, ¿no?, entregando su vida por nosotros en la cruz, ¿no? Por eso llamamos a Cristo víctima expiatoria por nuestros pecados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Él realiza la justicia de Dios de esa manera. De esa manera se manifiesta la misericordia de Dios, ¿no? No castigándonos, ¿no?, como muchas veces nosotros nos imaginamos que obraría Dios, sino otorgándonos la gracia y el perdón a través del sacrificio de su Hijo. Que eso tiene un valor inmenso, ¿no? Que tú puedas decir, a caro precio hemos sido comprados, a precio de la sangre del Hijo de Dios. Eso es lo que vales a los ojos de Dios. ¿Cuánto vales?
La sangre de Cristo. ¿Cuánto vales? ¿Cuál es el precio, ¿no?, que ha sido, ¿no?, con el que has sido rescatado, ¿no?, para que de algún modo, ¿no?, pudieras alcanzar, ¿no?, la salvación que Dios ofrece, ¿no?, la gracia que Dios ofrece a sus hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces Él es mediador. Pero Él habla, a través de esa mediación, habla de otro que va a venir a mediar también, ¿no? Otro que va a venir a ofrecer, ¿no?, su, digamos, su papel, ¿no? Y ese es el Espíritu Santo, el que Él promete. Por eso llamamos al Espíritu Santo prometido, ¿no?, que vendría del Padre y del Hijo. Porque el Espíritu Santo es el que le da unidad a todo el misterio de la Santísima Trinidad y es el que de algún modo nos permite definir a Dios en consideración a su esencia, ¿no? Porque Dios, ¿cómo lo definimos? Como amor, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ese amor es el que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Esa es la frase de Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, Romanos 5, 5, que le da sentido a la charla del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, eso es pura y llana gratuidad de Dios. ¿Qué significa gratuidad? Que no hemos alcanzado nosotros ningún mérito para recibir esa gracia. ¿Quién ha alcanzado el mérito para que alcancemos esa gracia? Cristo. A Él le debemos el mérito. Él fue el que de algún modo, ¿no?, vino a este mundo y ofreció al Padre ese sacrificio extraordinario de reparación por nuestros pecados. ¿De acuerdo? Entregó su Espíritu y el Padre le devuelve, en razón de ese acto sublime y supremo de amor, le devuelve nuevamente el Espíritu de vida. ¿Y qué hace? Le resucita de entre los muertos. La resurrección es, digamos, la prueba fehaciente de que nuestra humanidad ya está preparada para recibir la vida de Dios. Dios, a través de Cristo, nos hace capaces. A través de Cristo y a través de sus méritos, nos hace capaces de recibir la vida. ¿De acuerdo? Pero son los méritos de Cristo. Y como son los méritos de Cristo, como es Dios mismo el que se lo ha currado, entonces eso que Dios nos ofrece, que es un don, que es el don de su propia vida, porque así le conviene al misterio de la Santísima Trinidad, que es don, ¿no?, perfecto y absoluto y eterno, le conviene, en razón de su ser, Dios mismo se da y se entrega al hombre. Y eso que llamamos don, ¿de acuerdo?, es lo que denominamos con la palabra gracia. Porque es entendible, ¿no? ¿Gracia qué es? En ese aspecto, es un regalo, es un don. A eso se refiere la palabra gracia. Su etimología, la palabra gracia, lo que significa fundamentalmente es don, regalo. Y significa que nosotros lo hemos recibido como fruto de todo lo que encierra el misterio de la fecundidad del amor del Dios Trinitario. Todo en Dios es don. Nada responde a la necesidad. ¿De acuerdo? Por eso, en algún momento a mí me plantea una dificultad muy grande que nosotros entendamos la vida espiritual o la vida cristiana como una respuesta de, digamos, como una necesidad, ¿no?, como si fuera obligatorio. ¿Me explico? O sea, no. Todo en Dios es gratuidad y es don. Por eso hablamos de la gracia, ¿de acuerdo? Entonces, el primer don que recibimos es evidentemente la manifestación del Espíritu Santo, que tiene un momento muy específico dentro de esa historia, que es Pentecostés. Aunque en algún momento, ¿no?, pues algunos textos del Evangelio nos plantean, ¿no?, el soplo divino a los apóstoles para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación, o algunos momentos puntuales donde se manifiesta, ¿no?, la presencia del Espíritu, ¿no?, por ejemplo, en la visita de María a su pariente Isabel, cuando llena del Espíritu Santo dijo, etcétera, etcétera. Concretamente, el momento en el que se manifiesta el cumplimiento de la promesa es en Pentecostés. ¿De acuerdo? Y Pentecostés marca un antes y un después, evidentemente, en esa historia de la salvación. ¿Ya? No se entiende Pentecostés sin la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Me voy yo, para que venga el Espíritu, para que venga el Paráclito. El Señor sube a los cielos y les pide a los suyos: esperad, confiad en el cumplimiento de esa promesa. Entonces, ¿qué es lo que envía el Señor? ¿Qué envía el Señor? O sea, ¿envía un mensajero? No. Fijaos,
La presencia de Dios en nosotros, se suele decir en la teología que Dios está en nosotros por potencia, por presencia y por esencia. ¿De acuerdo? Se suele decir, ¿no? ¿Por qué decimos que Dios está en potencia? Porque Dios lo rige absolutamente todo con su imperio. O sea, nada se escapa de su omnipotencia divina, vamos a decirlo así. Ni un solo pelo, los que tienen, ni un solo pelo de tu cabeza se cae si no es por voluntad de Dios. ¿De acuerdo? ¿No? O sea, significa que todo está bajo su imperio. Por eso Dios está en potencia en todo. Luego decimos que Dios está en presencia, ¿no? Porque ¿qué se le escapa a la mirada de Dios? Nada. Si yo me escondo, si cierro la puerta, si apago la luz, para el Señor eso es como el mediodía, ¿no? O sea, al Señor nada se le escapa, ¿no? Nada absolutamente. Por eso está también por presencia. Y por esencia, porque de algún modo mantenemos nuestro ser, porque Dios de alguna manera sostiene nuestra existencia, ¿no? ¿Me explico? Nuestros días, a cada vez que yo me levanto por la mañana, Dios está ejerciendo esa presencia, ¿no? O sea, me está dando la posibilidad de mantenerme en mi ser, ¿de acuerdo? Pero de la presencia que estamos hablando aquí es de algo pues mucho más grande. Entonces, es una presencia de su vida, es el Espíritu Santo, el amor de Dios, el que viene, el que desciende a nuestro corazón, digamos, en ese extraordinario momento de Pentecostés, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es la renovación, es la recreación, ¿no?, del proyecto de Dios. Aquel que en un principio había manifestado su Espíritu para que hubiera vida y vida abundante, de repente se manifiesta en este colegio, en este cenáculo, ¿no? Donde es el mismo cenáculo donde sucede esto, ¿no? El mismo cenáculo donde se celebra, ¿no?, la última cena, es donde tiene lugar, ¿no?, el acontecimiento de Pentecostés. Y allí es el Espíritu Santo el que desciende. Por eso, la gracia, en primer lugar, ¿no?, cuando se define la gracia, en primer lugar se habla, ¿no?, de la gracia increada. ¿Cuál es el don mayor que hemos recibido nosotros? El Espíritu Santo. Y es como se le dice en la teología de la gracia. El Espíritu Santo es gracia increada. ¿Y cuál es el origen de esa gracia increada? El Dios trinitario, la intimidad de Dios, ¿no?, en el que todo es don. Y ese don se manifiesta en nosotros. Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y conecta, ¿no?, conecta a Dios con nosotros a través de la manifestación de esa gracia, de esa presencia, de ese amor. ¿De acuerdo? Eso hace que de algún modo la presencia de Dios no sea una presencia substancial, ¿no? De lo contrario, eso significaría que seríamos dioses. La teología oriental, estos que normalmente suelen decir que todo es igual y que todo es lo mismo y que lo que normalmente se habla en el yoga, en el reiki, cuando se habla del absoluto, es igual a Dios, se equivocan. Porque para todo el planteamiento oriental, para toda la antropología oriental, digamos, nosotros somos Dios. Hay una identificación con Dios. Por tanto, yo me identifico con lo absoluto, ¿vale? Y por tanto, yo sería parte de Dios. Dirían ellos, es un panteísmo, es una emanación de Dios. Y yo lo que necesito es darme cuenta de eso para liberarme de esta esclavitud, que es el tiempo, que es la realidad, de la cual me tengo que escapar, porque la realidad me ata, me condiciona, me hace esclavo y no me permite liberarme. La liberación consiste en encontrarme realmente en el absoluto. Esto es lo que piensa un oriental. Por eso cuando dicen, no, es lo mismo, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Lo que pasa es que, como nosotros de alguna manera se nos venden las cosas de esa manera y se le ponen nombres, pues sí, la energía es, el absoluto es Dios, la energía es el Espíritu Santo. Estamos hablando de lo mismo y nos confundimos, porque en realidad, ¿no?, Dios no hace una presencia substancial en nosotros, sino que lo que hace es derramar su amor. ¿De acuerdo? Por tanto, nos hace partícipes de su vida, que es otra cosa. Cuando se da una relación de amor, digamos, en esa relación de amor se conserva el valor del personal, ¿no? Digamos, Dios sigue siendo otro. ¿Explico? Y lo que me comunica a mí con Dios es la gracia, ¿no?, y el don del Espíritu Santo, porque Dios, ¿a quién está viendo en mí cuando la gracia obra en mi corazón ese proceso de santificación? A su Hijo, al Verbo. En Él es donde, a través del cual yo recibo esa gracia, ¿de acuerdo? Pero solamente la recibo de manera participada. ¿De acuerdo? Sí, pero los padres orientales decían que la santificación es una divinización del hombre, ¿no? Lo vamos a hablar mañana. Te me estás adelantando. Es una divinización
Pero, evidentemente, este proceso de divinización, ¿no?, como tal, significa, o lo traducimos en la teología de la Iglesia Católica, como una identificación con Cristo. ¿De acuerdo? No como una identificación con la esencia de Dios. Que ahí sería, pues, evidentemente un error, ¿no? ¿De acuerdo? Quiere decir que, digamos, Dios nos hace partícipes de su vida. Nos eleva al orden sobrenatural. O sea, sí, vamos a decir, nos eleva al orden sobrenatural y a la participación en la vida de Dios. Pero no solamente porque en el orden sobrenatural están los ángeles, ¿no? ¿Me explico? Sino que además de elevarnos al orden sobrenatural y volver a crear en nosotros, a suscitar en nosotros una condición eviterna, ¿no?, además de hacernos partícipes de los bienes del cielo, nos hace suyos. Nos da a participar de su vida. Nos hace su familia. Acuérdense que esa familia es una familia que conserva una unidad en virtud del Espíritu, ¿no? ¿De acuerdo? Y que nosotros entramos en esa participación de la vida de Dios por nuestra cristificación o divinización, diríamos así. En ese aspecto, divinización sería sinónimo de cristificación, obra del Espíritu. Mañana lo aclararemos un poquito más, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Por esa razón, cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, que es la gracia increada, ¿no?, ¿de acuerdo? Cuando llega a nosotros, crea en nosotros un dinamismo. Vamos, es como si engendrara en nosotros, ¿no?, un principio de vida distinto del que tenemos. Nuestro principio de vida es el que es. Bastante cutrecillo. No, pero es bueno, es creído y pretendido por Dios. Nuestro principio de vida es al que estamos acostumbrados todos nosotros, ¿no? El de nuestra propia antropología, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el Espíritu Santo, precisamente porque necesita elevar la condición del hombre, para que no nos quedemos en esa condición material, rastrera, superficial, sino que le dé al hombre la posibilidad de descubrir su verdadero fin, a lo que verdaderamente está llamado. Entonces introduce ahí como una especie de principio vital, ¿no? ¿Te explico? Un principio vital que llega donde hay otro, ¿no? Entonces se miran así. Y como que este principio vital que está en nosotros, ¿no?, la antigua condición que está condicionada por la realidad del pecado, ve este principio vital y no, se resiste a que este principio vital, de alguna manera, ejerza realmente la función que tiene que cumplir, ¿no?, que es elevar al hombre a la condición de hijo de Dios. ¿De acuerdo? Esto ya se ha manifestado en Cristo. En Cristo, en su humanidad, ya se ha librado este combate. ¿De acuerdo? Y Cristo ha vencido en ese combate. ¿Vale? La ley de la carne, la ley del pecado, no ha predominado en Cristo. Fue probado en todo, dice la palabra de Dios. Lo cual significa que en su humanidad experimentó la lucha y el combate que experimentamos todos para ver cuál de esos principios vitales es el que prevalece. ¿De acuerdo? A ese principio vital que el Espíritu Santo engendra en nosotros le llamamos normalmente la gracia creada. ¿De acuerdo? La gracia creada. ¿Por qué se distingue de la gracia increada? Porque ¿a quién llamábamos gracia increada? Al Espíritu Santo, que es el don de Dios, ¿de acuerdo? Y el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, que nos transmite y nos comunica su amor, cuando pasa a través de nosotros, siembra la semilla de ese principio vital, ¿de acuerdo? Que es el que tiene que crecer y madurar. El Espíritu Santo lo va acrecentando, ¿no? ¿Me explico? Mientras va circulando. El Espíritu Santo es circularidad, porque el amor siempre es circularidad. No sé si me entienden, ¿no? Por esa razón, el amor siempre entraña una especie de reciprocidad, ¿vale? Por eso, ¿no?, normalmente en las relaciones humanas, ¿no?, pues yo te quiero, yo te muestro mi amor, yo también te muestro el mío, yo te muestro mi amor, yo te muestro el mío, yo te muestro amor, tú no me das nada y yo no quiero algo. ¿Y aquí qué pasó? ¿No? ¿Me explico? Porque el amor necesita circularidad y reciprocidad, ¿no? De ahí que nosotros insistamos mucho, sobre todo en las relaciones de amor, que eventualmente mantengamos un clima, ¿no?, de reciprocidad en el amor, para que el amor
fluya. Si el amor fluye, ¿qué hace el amor? Acrecienta, ¿no? Si de repente se estanca, ¿qué pasa con el amor? A ver, ¿no se dan cuenta de esto? ¿No se dan cuenta? Cuando en algún determinado momento, digamos, una relación de pareja, tenemos detalles, somos cariñosos, etcétera, etcétera, ¿qué va pasando con el amor? Acreciende y tal. Cuando nos volvemos insensibles, pasotas, lo que sea, ¿qué pasa con el amor? Es un principio de vida, un principio vital. Lo que pasa es que en Dios ese principio vital es perfecto y es persona divina. ¿De acuerdo? Pero cuando se derrama en el corazón del hombre pasa exactamente lo mismo. Necesitamos acrecentar ese principio de vida. De hecho, como organismo espiritual, quiere crecer en nosotros. ¿Y el otro principio que hay que hacer? ¿Qué hace este? Por eso es inevitable que haya un combate. Que haya una lucha, una pugna. San Pablo reconoce este combate como necesario. Y ya Cristo, en algún determinado momento, a través de las tentaciones, nos muestra, ¿no?, la hondura, ¿no?, el alcance de ese combate, de esa ley del pecado distinta de la ley de la gracia, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? ¿De acuerdo? Todo cristiano debe ser consciente, ¿no?, de ese combate. Y no podíamos llegar a una situación donde la vida espiritual me llevara a mí a elevarme por la contemplación alta y las esferas del amor y la divinización, donde todo fuera... No, esa idea, ¿no?, a veces de espiritualidad, así en plan... ¿no? Sí, esa espiritualidad de flotación, ¿no?, trascendente, no existe en la experiencia de la vida de la Iglesia. ¿De acuerdo? Aún más, pero padre, nosotros hemos leído, ¿no?, hemos leído acerca de muchos santos que han alcanzado el desposorio místico con Dios. ¿Sí? ¿Es verdad? Por supuesto que sí. ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿No? De múltiples batallas que les llevaron, ¿no?, a vivir todo un proceso, ¿no? Un proceso, ¿no?, que de alguna manera nosotros definimos como el proceso del dinamismo de la vida cristiana o de la vida espiritual. ¿De acuerdo? Que precisamente por insertarse dentro de un combate, dentro de una lucha y dentro de una pugna, tiene 3 momentos específicos. ¿De acuerdo? El primero, ¿no?, el primero es de purificación. Porque evidentemente ese hombre viejo que habita en ti, ese principio de vida, ¿no?, que te somete, digamos, a este mundo y a sus seducciones, no te deja tan fácilmente, ¿no?, digamos, no te permite que crezca, ¿no?, el dinamismo de la gracia de una manera llana y tranquila, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces se tiene que dar un proceso de purificación. ¿Y qué se purifica? Todo lo que es humano, ¿no?, digamos, se purifica en este proceso. ¿Cuánto dura, padre? ¿Una semana? ¿2? Creo que todos estamos aquí todavía en ese proceso, que lo sepáis. Y me incluyo. ¿Vale? Todos de alguna manera vivimos un proceso de purificación. En ese proceso, padre, están las lágrimas, llorar. Depende de qué lágrimas son, ¿no? Si sufres como consecuencia, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Puedes sufrir como consecuencia de, digamos, por ejemplo, cuando Dios purifica nuestro afán de posesividad dentro de los bienes materiales, ¿no? Tú puedes llorar porque has perdido algo, porque se te cayó el móvil y se te partió, ¿no? Y se me perdieron los contactos y se me perdieron. Y lloras ahí. Bueno, sí, puedes llorar por eso también, pero también puedes llorar, ¿no?, cuando Dios de alguna manera, por ejemplo, purifica digamos, lo más íntimo de tu ser, cuando purifica tu corazón y de repente Dios se aleja de ti para crear una necesidad de Dios en ti. Son las purificaciones pasivas del alma, que son las más perfectas. Y esas purificaciones también hacen derramar lágrimas a muchas almas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero estamos hablando de distintos órdenes, distintos niveles, distintas perspectivas de crecimiento y de purificación. Hay mucha gente que ante los primeros sufrimientos, padre, ya estoy en la noche oscura del alma.
me entendéis en los conceptos, que son conceptos sobre todo de índole espiritual, ¿no? Simplemente yo me quiero quedar en la idea de que los dos principios de vida chocan entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, como consecuencia de este principio de vida, porque todo organismo tiene un principio de vida, pues evidentemente se desarrollan en un principio vital, tienen que desarrollarse, digamos así, potencias, como todos los principios de vida. ¿Nosotros tenemos potencias? Claro, pero nuestras potencias, ¿cómo están? Están heridas, no están estropeadas, están heridas. Tampoco hay que dramatizar demasiado la realidad del hombre. Estamos, vamos a decirlo así, como omnibulados, ¿no? Es como si de repente no lo viéramos claro, ¿no? Buscamos la verdad con nuestra inteligencia, pero cometemos errores. Muchas veces de alguna manera no sabemos apreciar lo que realmente es conforme a la verdad, ¿no? ¿De acuerdo? O nuestra voluntad a veces es débil, ¿no? A veces es flaca. O muchas veces nuestros apetitos van por su cuenta, ¿no? Entonces estamos como un poco como nos falta integración, ¿no? Nos falta orden en las cosas, ¿no? A veces nos gobiernan ciertas cosas que no nos tienen que gobernar, ¿de acuerdo? Entonces, pues de la misma manera, ese dinamismo espiritual que el Espíritu Santo engendra en nosotros y que es un principio vital, tiene sus propias potencias, tiene sus propias fuerzas, ¿no? Que vienen en auxilio de las nuestras, ¿de acuerdo? Para ordenarlas, para integrarlas, para perfeccionarlas, para santificarlas. ¿Y qué es eso? ¿Cuáles son esas potencias? Las virtudes y los dones, ¿de acuerdo? Y todo esto, ¿por los méritos de quién? De Cristo, ¿de acuerdo? Con lo cual, ser virtuosos no significa de algún modo que tengas tú la capacidad de desarrollar, ¿no?, ciertas actitudes y comportamientos, ¿no? ¿De acuerdo? No es fruto solo de tu esfuerzo, vamos a decirlo así, sino es participación de la vida de Cristo, porque Cristo tiene esas virtudes en plenitud, a través del Espíritu, no las comunica, ¿de acuerdo? Las virtudes y los dones es la potencia que ese dinamismo espiritual ejerce dentro de nosotros para que de alguna manera se manifieste la vida de Dios, la vida de Cristo en mí, ¿de acuerdo? Y además de eso, además del principio vital, que es la gracia, que llamamos gracia creada, o gracia, ¿no? También le podemos decir, hay conceptos con los que la gracia habitual, ¿no? Porque es la que se espera que se manifieste de manera habitual en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, además de ese principio vital y de las potencias, de las operaciones, ¿no?, que esa gracia, ¿no?, nos confiere, necesitamos también gracias actuales, ¿de acuerdo? Entonces, por lo pronto, ya saben, ¿no? Los dos organismos, ¿no? ¿No? Pues este tiene sus potencias y este tiene su fuerza también, ¿no? ¿De acuerdo? La fuerza de este organismo espiritual, ¿no?, que le confiere la gracia, son las virtudes y los dones, ¿de acuerdo? Y así como nosotros también realizamos acciones concretas en el día a día, también necesitamos el concurso de la gracia para que todas esas potencias se pongan en práctica y puedan manifestarse en nuestra acción cotidiana, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos, ¿no?, que hayan gracias puntuales, ¿no?, que vengan en auxilio de nuestra debilidad, ¿no? Y esas son las gracias actuales. Algo que viene en auxilio de nuestra debilidad para resolver cuestiones prácticas y concretas, ¿de acuerdo? Lo explicaremos más consecuentemente para saber identificar, ¿no?, cuáles son esas gracias actuales, ¿vale? Pero son independientes de las virtudes y... Está todo en el mismo organismo, vamos a decirlo así. Pero es otro apartado. Sí, vamos a decirlo de esta manera. Tú tienes tu principio vital, tienes tus potencias, ¿no? Eres inteligente y tienes voluntad. Tú pones en ejercicio tus facultades, ¿no?, tu inteligencia y tu voluntad. Y luego tienes que hacer acciones. Para hacer acciones necesitas de alguna manera, ¿no?, para hacer acciones que todas estas realidades, ¿no?, digamos, confluyan, ¿no?, en una especie como de determinación concreta, en la que muchas veces necesitas auxilio y ayuda, ¿no?, para actuar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ilumina, ¿no?, nuestro actuar humano tiene que ver muchas veces con la gracia que Dios ofrece a través de esos, digamos, de esas circunstancias o esos momentos puntuales donde fortalece el ejercicio de nuestras facultades, ¿de acuerdo? Ya lo explicaré con un ejemplo cuando hagamos todo el organigrama, ¿no?, porque lo vamos a hacer entre esta charla y la siguiente, ¿de acuerdo?, para saber exactamente en qué consiste ese dinamismo.
Yo solamente me quiero quedar con las 3 cosas que todo organismo tiene. Vuelvo y repito. Principio de vida, potencias y acciones. Eso sucede en cualquier principio de vida. En la vida sobrenatural sucede exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Distinción de la gracia. Esta gracia, de alguna manera, porque ¿qué es gracia, no? Bueno, la gracia, estamos hablando de la creada, ¿no? Porque la increada ya sabemos que es el Espíritu Santo. La gracia creada, bueno, ¿qué gracia es esta? ¿Cómo se puede definir? Bueno, tenemos que distinguirlas. Hay gracias naturales y sobrenaturales. ¿Qué es una gracia natural? Las que ya gozamos por naturaleza, por ejemplo, la vida, ¿no? Tu vida es una gracia, es un don, ¿ya? Pero no estamos hablando de gracias naturales, estamos hablando de gracias sobrenaturales, que vienen, digámoslo así, a establecer, ¿no? Un principio de vida distinto, vamos a decir, tiene en cuenta evidentemente lo que hay, vamos a decir que hay una frase de Santo Tomás de Aquino que lo aclara de una manera pues, contundente: la gracia supone y perfecciona la naturaleza. ¿De acuerdo? En latín sería gracia naturam supponit et perficit. La supone y la perfecciona. O sea, cuenta con ese principio, pero perfecciona su limitación, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces hay gracias naturales, la vida es una gracia natural, pero no estamos hablando de ese tipo de gracias. Ahora, hay gracias sobrenaturales, de algún modo, que están fuera de nuestro principio de vida. Y hay unas que se desarrollan dentro. Por ejemplo, los milagros, ¿no? ¿Los milagros son gracias sobrenaturales? Claro. Pero, ¿los milagros interfieren en nuestro dinamismo interior? ¿De manera directa, al menos? No. Entonces estamos hablando de gracias sobrenaturales que nos afectan a nosotros interiormente. ¿De acuerdo? Ahora, hay unas gracias sobrenaturales que están en nosotros, que están presentes en nosotros para trabajar en nuestra interioridad o para ponerlos al servicio de otros, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, con los profetas, ¿no? Los profetas recibían una gracia, ¿no? Una gracia para transmitir y comunicar lo que Dios quería transmitir, pero nunca, ¿no? No era inherente, ¿no? A ellos, ¿no? ¿Me explico? No perfeccionaba su interioridad, sino simplemente Dios se servía del canal de los profetas para transmitir su voluntad. Pero estas gracias sobrenaturales sí afectan nuestra interioridad. ¿Y son por nuestros méritos? Son por los méritos de Cristo. Entonces ahí está la definición de gracia creada. Es una gracia de origen sobrenatural que interviene en nosotros y a nuestro favor por los méritos de Cristo. ¿De acuerdo? Pero así se distingue. Has dicho que esa gracia, por ejemplo, en los profetas, o sea, Dios utilizaba a los profetas como un canal, pero no los perfeccionaba. Esa gracia siempre perfecciona, ¿no? No necesariamente. ¿Me explico? ¿Cómo vas a predicar a Jesús, o sea, predicar la voluntad de Dios y luego no ser buena persona? Bueno, muchos instrumentos. David. Bueno, pero David luego tenía su buen corazón. Quiero decir que Hombre, sí, bueno. No vamos a decir que no tengan buen corazón, porque repito, ¿no? La gracia, digamos, inhiere siempre en la naturaleza del hombre y también hay bondad. Hemos dicho que no está totalmente destruida, pero que en el fondo lo que quiero decir con esto es que no es operante en cuanto a santificación interior. ¿Me explico? La garantía de la santidad de los profetas no dependía fundamentalmente de un dinamismo interno, ¿me explico? Sino en llevar a cabo lo que Dios les pedía. En eso consistía su fidelidad, lo que les llevaba de alguna manera a alcanzar la santidad. Ten en cuenta que el Espíritu Santo no había sido derramado todavía en la iglesia, en el pueblo de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Está simplemente determinado en gran medida por el concurso o por su participación en el proyecto de la salvación de Dios. Por eso podríamos decir que son, ¿no?, efusiones, ¿no?, concretas de Dios dentro de la historia de la salvación. ¿Me explico? No se podría decir que Isaías estaba lleno de gracia, por ejemplo. Solamente se puede decir de María. No sé, no me convence mucho, pero bueno, tú sí, ya. Ya digo, los profetas no eran santos por ser profetas. En el sentido de decir, por prestar su voz para hacer resonar la voz que Dios de alguna manera se servía en ellos. Así como tampoco los agiógrafos, los que escriben la palabra de Dios, no son santos porque reciben el Espíritu Santo para escribir por escrito lo que Dios quería que escribieran en los libros sagrados. Son santos, en realidad, alcanzan la santidad o la participación de la vida de Dios y en ese momento en la historia del Antiguo Testamento en espera, ¿no? Porque son justos. La santidad en el Antiguo Testamento no es un principio de vida, es justicia. Y la justicia significa para ellos, en ese aspecto,
hacer lo que Dios pide hacer. ¿Me explico? Es, vamos a decirlo así, docilidad a la voluntad de Dios. Bueno, pues ya los perfecciona. Al ser dócil a lo que Dios Sí, quiere. yo no estoy diciendo que no les perfeccione, pero no les perfecciona desde un dinamismo interior. Les perfecciona a través de un acto de obediencia. ¿Me explico? Pero no es un dinamismo interior, no es que el Espíritu Santo esté obrando, ¿no? De hecho, lo dice claramente el credo. Habló por los profetas, ¿no? ¿Me explico? O sea, quiere decir que a través de ellos Dios manifiesta su voluntad. Por tanto, ¿cuál es el principio de eficacia? ¿Dónde está el principio de eficacia? ¿En ellos o en Dios? Bueno, pero siempre está Dios. No. Aquí el principio de eficacia está en nosotros, operante. Eso es la gracia que se nos ha comunicado. Por eso hay que entender esto como algo sublime y algo, una novedad intrínseca a partir del acontecimiento de Cristo. Porque ya no es una ayuda, un auxilio, es su vida misma, la que actúa desde dentro de nosotros. Y eso en el Antiguo Testamento no existía. Aún en los justos más justos, justísimos del Antiguo Testamento, que no quiere decir por eso que no les reconozca sus méritos, ¿eh? O sea, porque para ser justos en el Antiguo Testamento, tela, teniendo en cuenta la fragilidad humana que hay, ¿no? ¿Me entienden? Pero lo que estamos hablando es de un principio operativo interior, ¿no? O sea, es una gracia, vamos, extraordinaria. Virtudes. ¿De acuerdo? Entonces, virtudes. Las virtudes en algún determinado momento, ¿no? Hemos dicho que son potencialidades, ¿no? Son, digamos, la fuerza de Dios, ¿no? Pues son la gracia operante en nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Primero necesitamos algo. Necesitamos vencer, ¿no? El poder y el dominio del mundo y de la carne, ¿no? ¿De acuerdo? De ese principio que llamaríamos rastrero y superficial. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que de alguna manera elevar, ¿no? Esa realidad a la condición de la vida sobrenatural. Entonces, ¿qué nos ofrece? Unas potencias, unas virtudes que son las virtudes teologales. ¿Cuál es el objeto de las virtudes teologales? Dios. O sea, ¿cuál es el fin de las virtudes teologales? Elevarnos, ¿no? Para que dejemos de estar, ¿no? Sometidos, ¿no? A las condiciones, ¿no? De nuestra vida, no sé cómo llamar, de nuestra vida desabrida, ¿no? O sea, al elevar el ejercicio de nuestras potencias a la dimensión de lo sobrenatural, alcanzan las potencias su verdadero objeto. Entonces la fe, la esperanza y la caridad tienen por objeto a Dios. ¿De acuerdo? Son vectores que apuntan ¿hacia dónde? Hacia arriba. La fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes teologales. Junto con esas, que de alguna manera tienen por objeto a Dios, hay unas que tienen por objeto al hombre mismo, al hombre sobrenatural, evidentemente, ¿no? ¿De acuerdo? Al hombre que es movido por la gracia en sus potencias, ya en su ser espiritual, ¿no? ¿De acuerdo? Son 4 las virtudes que ejercen esa función en nosotros y que son madre o sobre las cuales giran todas las demás virtudes, que son las virtudes que llamamos morales, cardinales o quiciales. Virtudes morales, ¿no? Porque nos engendran en nosotros, de alguna manera, el actuar conforme a Dios, conforme a nuestro deber ser, que eso es la moral, pues se llaman morales, ¿de acuerdo? Cardinales o quiciales. Esto viene de un término que es cardio o quisio. Tú has escuchado la expresión, me has sacado de quisio, ¿no? Pues muy bien, viene de ahí. Porque las puertas, todas las bisagras tienen un quisio. El quisio de las bisagras es ¿cómo llamamos esto? El eje. El eje. Bueno, pues eso se llama cardio en latín o quisio, le decimos nosotros. Ahí donde la bisagra se encaja. Alguien dirá, el palito. Bueno, ese, ¿no? Se llama cardio o quisio. Sí. Entonces tú metes la bisagra y la puerta gira, ¿no? Alrededor de ese elemento, ¿no? Entonces se llaman así porque todas las demás virtudes giran en torno a esas 4 virtudes, ¿de acuerdo? Por eso se llaman así, cardinales o quiciales, de quisio. Quiciales, ¿de acuerdo? Las 4 virtudes son la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia. Son las 4 virtudes, ¿no? Las 4 potencias, ¿no? Que están directamente relacionadas que tienen por objeto nuestro ser espiritual.
¿De acuerdo? Templanza y fortaleza. Templanza, fortaleza, justicia y prudencia. Esas son las Cardinales, oficiales o morales. ¿De acuerdo? Entonces contamos con ese ejercicio, ¿no? Ahora, este ser espiritual, ¿no?, de alguna manera, necesita realizar acciones crísticas. ¿De acuerdo? Necesita desarrollar, ¿no?, la vida de Cristo en su plenitud. Evidentemente nuestra naturaleza, aún siendo fortalecida por las virtudes tanto teologales como morales, alcanzan un nivel, ¿no?, de perfección bastante grande. Pero ¿alcanzan la perfección de Cristo en su totalidad? No pueden. Vamos a decirlo así, de esta manera. Supongamos que tenemos que hacer este recorrido. Nuestra naturaleza, tal como la entendemos nosotros en esa lucha y en ese combate, y a través de las virtudes puede llevarnos hasta aquí. Pero Cristo es perfección suma. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos algo, ¿no?, una potencialidad que nos lleve a perfeccionar, ¿no?, las acciones, ¿no?, propias, ¿no?, del dinamismo espiritual para que sean crísticas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el más no poder? ¿Qué es lo más de lo más. Lo más de lo más dentro del dinamismo de la gracia? Los dones del Espíritu Santo. Por eso hemos dicho, ¿no?, que las potencias, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, del ser espiritual son las virtudes y los dones. Entonces los dones ya, digámoslo así, nos llevan por el marco de la heroicidad. ¿De acuerdo? La heroicidad en virtud significa a donde nuestra propia naturaleza jamás llegaría aún siendo perfeccionada, en razón de nuestra flaqueza. ¿De acuerdo? Para que sean crísticas, para que realmente reproduzcan a Cristo en nosotros, necesitamos de los dones. Por eso normalmente cuando se reflexiona sobre la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿a dónde apunta la Iglesia? ¿Dónde apunta los dones? Claro, porque en el fondo sabe perfectamente que para que los dones, ¿no?, dinamicen nuestro ser espiritual, ya tenemos que tener las virtudes, que lo sepáis. O sea, es como si dijéramos, si apuntamos a los dones, ¿no? Ahora, no es que significa que pueden pasar por encima de las virtudes y simple y llanamente, ¿no? Porque los dones son eso, son dones, son gracias que vienen en auxilio de nuestra debilidad y de nuestra flaqueza, ¿de acuerdo? Aún perfeccionada, con la virtud, porque lo que consigue la virtud en nosotros es extraordinario, pero no alcanza todavía, ¿no?, la estatura adulta de Cristo en nosotros. Eso es lo que terminan haciendo los dones del Espíritu Santo, que son 7. Pero perdón un momentico, las virtudes también son gracia. Claro. Gracia del Espíritu Santo, ¿no? Sí, todo es gracia, sí. Sí. Pero, o sea, lo único de la gracia es lo que tenemos antes. Las potencias que tenemos nosotros por ahí. Sí, lo único que no es gracia somos, pues eso es nuestra débil condición. Eso es lo de gracia. Sí. Todo lo demás. La gracia primero sí, son las virtudes, ejercitarlas, y ya el sumum para llegar a que sean crísticas es los dones del Espíritu Santo, que también serían gracias, vamos a decirlo así, pero que los llamamos dones, evidentemente, dentro de la consideración de lo que vendría a ser la perfección del don de Dios. ¿De acuerdo? Pero una persona puede tener todo eso. Esa es la pregunta del millón. Es que son muchas cosas, padre. Bueno, ya veremos, ¿no? Porque en el fondo, precisamente necesitamos, y ahora me van a entender ahora mucho mejor, hemos hablado 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. 4 virtudes morales: fortaleza, justicia, prudencia y templanza. Los dones. Bueno, los dones del Espíritu Santo: temor de Dios, piedad, la fortaleza entendida como don, no como virtud. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre ambas. Ese es el mejor ejemplo para distinguir qué es virtud y qué es don. Por la fortaleza, porque hay una fortaleza que es virtud y una fortaleza que es don. Entonces aquí se puede apreciar muy bien. Ya lo veremos. ¿De acuerdo? Luego vienen las 4 que dinamizan nuestro ser intelectual, ¿no?, en cada una de las dimensiones de la inteligencia: consejo, ciencia, inteligencia o entendimiento, y finalmente la sabiduría. ¿De acuerdo? Los 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, ¿conocerlos nos resuelve el problema? No. No nos resuelve. Luego lo vamos a profundizar porque ahora tenemos que comer, ¿no? Esta tarde nos dedicaremos a trabajar sobre esa
inhabitación de Dios en el alma, cómo se produce, ¿no? Cómo se potencia el ser espiritual, cómo intenta gobernar. A lo mejor nos dará tiempo para hablar un poco de las resistencias, cómo se resiste, ¿no? El otro dinamismo, ¿no? Que es el de la carne, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a intentar... ¿Sí? Has dicho que los dones nos hacen hacer en nosotros acciones crísticas, o sea, son las que de algún modo, los dones del Espíritu Santo son los que reproducen ya de manera plena la vida de Cristo en mí. Quizás podríamos, a partir, ¿no?, de la vivencia de los dones, poder decir, como dijo San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Con lo cual significa, ¿no?, que todo el dinamismo espiritual, ¿no?, de alguna manera ya expulsa, ¿no?, vamos a decirlo así, el condicionamiento del hombre viejo, y ya es un hombre nuevo, una nueva criatura. La nueva criatura es Cristo, que lo sepáis. virtudes heroicas. La heroicidad se da dentro de la participación de los dones. ¿Qué significa? Os voy a explicar un ejemplo, a ver, de todos modos voy a hablar esta tarde de esa realidad, pero por ejemplo, nosotros necesitamos fortaleza para vencer obstáculos, ¿no?, en el camino de la santidad. Voy a ponerte un ejemplo. Tú tienes un vicio, el que sea. Bueno, sí, por ejemplo. Está bien, ¿no? ¡Necesito un don! No. Ante todo, necesitas virtud, y la virtud de la fortaleza te ayuda a enfrentarte a ese reto. ¿Te explico? Te da digamos, viene y niere significa que busca tu voluntad, y la fortaleza te ayuda a ti a poner resistencia, a luchar, a combatir para poder liberarte de esa circunstancia. ¿De acuerdo? Eso se da dentro de un marco de naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que tienes que luchar es contra un vicio que ha arraigado en tu naturaleza, en el fondo, ¿no? Que te ha atrapado, que se ha convertido en idolatría para ti, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la fortaleza tiene que romper ese ídolo, ¿me explico? Y te ayuda pero está en el marco de la naturaleza, en el marco de nuestro trabajo de purificación natural, ¿de acuerdo? Pero hay circunstancias que en algún momento están fuera de nuestra condición natural. El mejor ejemplo que nos presenta el don de la fortaleza es el martirio, ¿de acuerdo? Porque cuando de alguna manera, ¿no?, digamos, tú tienes que dar testimonio con tu vida, ¿no?, de la fe o del amor de Dios o lo que sea, evidentemente hay un principio de conservación que hay en ti que te lleva a huir de todo aquello que en algún momento te pueda causar daño. ¿No se dan cuenta de eso? Si alguien llegara aquí y dijera, ¿aquí quién es cristiano? Entonces, el cura y Benito. que se puede demostrar, ¿no? El resto saldrían corriendo, ¿eh? Claro, aquí. Venimos a matar a los cristianos. Bueno, ¿qué podría decir Benito? No, esto es un disfraz. O sea, entonces, nuestro instinto de conservación nos llevaría a mantenernos en la vida. Nosotros huiríamos por naturaleza de algo que pudiera causarnos daño en nuestro ser. Por eso necesitamos un don que sea capaz de superar, ¿no?, eso que es natural, que es nuestro instinto de conservación, nuestro mantenimiento en el ser. Necesitamos algo que nos lleve a despreciarlo por algo mucho más grande, que es la vida y el amor de Dios. Y eso solamente puede entenderse a través de un don. ¿Me explico? Es más, con fuerzas humanas nos pasaría lo de Pedro. ¿Se acuerdan lo de Pedro, no? Sí. Es el ejemplo claro, ¿no? Que Pedro, sí, Señor, yo iré contigo a la muerte. Sí, Pedro. Sí. Claro, ¿no? Porque esto no es una cuestión de fuerza. Cuando Pedro vio que la cosa se ponía cruda, ¿qué hizo? Lo que por naturaleza sale. ¿Y qué sale por naturaleza? Salir corriendo, como todos. ¿Todos? ¿O somos mejores que los apóstoles nosotros? Entonces, la consideración del martirio solamente puede entenderse a través de una fortaleza que es, repito, heroica, que está por encima de nuestra propia condición natural aún perfeccionada. ¿De acuerdo? Porque dar la vida implica despreciar la vida por Cristo. Y es algo que solamente puede hacer el dinamismo espiritual a través de los dones. No sé si me han entendido el ejemplo de las dos cosas. Y así, de esa manera, los dones, digamos, perfeccionan aspectos de nuestra naturaleza, ¿de acuerdo? Toda esta realidad, nuestra circunstancia, de alguna manera nos lleva, ¿no?, a hacernos las siguientes reflexiones. ¿Qué has recibido? ¿Qué tienes, que no hayas recibido? ¿Me explico?
de tal forma que en algún momento podamos proteger nuestro corazón de algo que es muy pernicioso, que es la soberbia espiritual. Pensar que en algún momento todo este dinamismo en algo depende fundamentalmente de mis méritos, ¿no? Porque no depende de mí, depende de Dios. Ahí se aplicaría lo de todo es gracia, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Todo es gracia. ¿Ok? Lo segundo, ¿no? He dicho que es una realidad que está insertada como dinamismo, ¿no?, en nuestra propia condición, ¿no?, natural, y que se extiende a través de un proceso que tiene 3 pasos, ¿no? ¿De acuerdo? Una fase purgativa o purificativa, ¿no?, una fase iluminativa, ¿no?, y una fase perfectiva que llamaríamos unitiva. ¿De acuerdo? Son las 3 edades de la vida interior o de la vida cristiana, ¿no? La etapa purgativa, la etapa iluminativa y la etapa unitiva. ¿De acuerdo? Pero se pasa por las 3. Se tiene que pasar por las 3, exactamente. Padre, mi pregunta, yo ya estaré en la iluminativa, ¿no, padre? Pues hoy, bueno, ya por esa razón también tenemos que hablar de las gracias actuales. Porque en el fondo, pues evidentemente nosotros de alguna manera no vivimos esto desconectado de nuestra realidad y de nuestra historia, ¿no? Lo vivimos más bien en una cierta cotidianidad, vamos a decirlo así. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no aplicamos todo este dinamismo de virtud en Medjugorje, en una peregrinación, ¿no?, y en una elevación, ¿no?, tremenda en el Monte Griswold, ¿no? ¿Me explico? Sino que todo esto de alguna manera se pone en práctica realmente es en la experiencia de la vida cotidiana. Porque realmente las gracias actuales, ¿no?, que vienen a fortalecer y a enriquecer concretamente, ¿no?, nuestra vida de virtud, ¿no?, y el ejercicio de las virtudes y los dones, pues se manifiestan precisamente en esa consideración puntual de nuestra existencia. ¿Me explico? Por ejemplo, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la consideración del ejercicio de la caridad para con el prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí donde se tensa realmente, ¿no? ¿No se han dado cuenta? ¿No han tenido los dos aquí, los dos angelitos, ¿no? Sí, perdónale, no, desgraciado, ódiale. ¿Qué hago? Entonces, para esas circunstancias concretas en las cuales necesitamos, ¿no?, un auxilio, ¿no?, para definir exactamente y en la circunstancia concreta cómo debemos actuar, entonces Dios todavía tiene aún más paciencia y más gratuidad con nosotros y nos da, digamos así como lo voy a definir de esta manera, impulsos momentáneos y pasajeros, brotes de energía espiritual con el que Dios llama a nuestra alma, ¿no?, para que pueda en algún momento secundar todo, ¿no?, el dinamismo espiritual que está presente a través de las virtudes y los dones. ¿De acuerdo? Hasta en eso, Dios en algún determinado momento tiene en cuenta la exigencia de nuestra vida. ¿De acuerdo? O sea que Dios no se conforma solamente con mis potencias, ¿no?, vamos a decirlo así, sino que Dios también, fijaos cuántas veces, aún teniendo absolutamente todo claro, de repente, ¿no?, Dios se sirve de una persona, de un acontecimiento, de cualquier realidad, para confirmarme en aquello que tengo que hacer. No sé si me entienden, ¿no? O sea que a veces, ¿no?, a veces hasta un consejo de una persona, una situación, ¿no?, una peregrinación, un retiro espiritual, puede en algún momento ser como una especie de clic para que todo eso, ¿no?, que se está desarrollando en nosotros se vuelva operativo, que llegue de alguna manera a impregnar todas y cada una de mis acciones, porque todo esto es bueno saberlo, ¿no? Tú no te vas a una fiesta. ¿Sabías que tenemos 4 virtudes morales? Ya, muy bien, muy bonito. Es más, cuando lo definamos y entendamos, a lo mejor incluso lo percibes en tu propio ser, la exigencia, ¿no?, y el concurso de las virtudes y los dones. Pero se aterrizan en la práctica. Y si no se aterrizan en la práctica, de nada me sirve su conocimiento. O de nada me sirve su trabajo. ¿Me explico? Por eso necesitamos las gracias actuales. Por eso hay que ser sensibles a la voz de Dios que nos habla en lo cotidiano y que nos presenta oportunidades de gracia. Es más, hay un momento hay un momento específico en nuestra vida en el que alguien osa
Osa pedirle al Señor, Señor, ayúdame a trabajar las virtudes. Osas, ¿no? Decirle esto al Señor, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, ¿no? Dentro del marco de la fortaleza, Señor, ayúdame a trabajar la virtud de la paciencia. Te lo pido, por favor, que sea más paciente. Entonces Dios, que es bueno contigo, muy bueno, porque sabe que realmente necesitas el trabajo de esa virtud, porque estás empeñado en trabajar la fortaleza como virtud, dice, le voy a ofrecer una gracia actual extraordinaria, ¿no? Le voy a poner de compañera de cuarto una que ronca. Es un ejemplo ahí que doy para que os reáis un poco. Pero, claro, Dios de alguna... Y tú dirás, ¡qué maravillosa gracia actual! ¿No? ¡Qué maravillosa gracia actual! Estoy pensando en irme a mi casa esta noche porque si no tampoco duermo. ¿Me explico? Entonces, esas son las circunstancias, las realidades que en algún momento nosotros, incluso por osadía, no nos damos cuenta que hacen parte de nuestra cotidianidad, porque Dios, a través de eso actual, de eso que en algún momento se convierte en nuestro campo, en nuestro escenario de crecimiento y de maduración, ¿y qué hacemos nosotros con eso? ¿No lo rechazamos? ¿No nos resistimos? ¿No despotricamos? ¿Sí? Yo siempre lo recuerdo, tengo esta imagen, o sea, una hermana de las que estaban con nosotros antes, ¿no? Y me dice, la verdad es que la hermana llevaba un proceso de crecimiento espiritual bastante, honestamente, llevaba un proceso de crecimiento bastante firme, ¿no? Bastante constante, ¿no? Entonces me dice a mí, padre, ¿será que yo le puedo pedir al Señor que me haga más humilde? ¿Cómo? Que me haga más humilde, ¿no? Decía yo. Bueno, más humilde. Sí. Bueno, yo no sé, yo no me atrevería, ¿no? Yo dejaría que el Señor me trabajara en Él. Pero si quieres, no, sí, yo quiero pedirle al Señor que en esta cuaresma me haga más humilde. Bueno, a la semana siguiente llegó, ya no quiero ser humilde. Madre mía. Después me empezó a contar todo lo que había pasado esa semana. Y claro, es que Dios es providente y responde de manera generosa y está dispuesto a ofrecer todas las gracias actuales que necesitéis. Yo de todos modos recomiendo vivamente que dejemos que sea el Señor quien escoja las gracias actuales, que sea Él el que disponga lo necesario para el crecimiento y la maduración de nuestra virtud. Perdón. La comprensión y la tolerancia, ¿esas virtudes dónde las ponemos? Comprensión y tolerancia tiene que ver mucho con el ejercicio, porque muchas se van conectando entre ellas, pero tiene que ver mucho en la consideración del juicio, en la prudencia, en el dominio en el combate que producen, en la fortaleza, y en el dominio de las pasiones que puedan surgir, ¿no? Porque si no tienes comprensión y tolerancia, ¿qué me dijiste? Comprensión y tolerancia me refiero, yo te lo he dicho en relación a los demás, a comprender a los demás. Entonces, comprensión y tolerancia. necesitas un juicio de prudencia, necesitas, digámoslo así, fortaleza para poder vencer la resistencia que se produce en tu interior, ¿de acuerdo? O sea, se van, digamos, las virtudes todas se van ligando, vamos a decirlo así. De hecho, con esto termino, de corazón, dice la teología de la gracia, dice que si yo no trabajo una, las otras tampoco se pueden desarrollar. O las trabajo todas, incluso lo suelen aconsejar así los autores espirituales. Empieza con una, y cuando empieces con una, empezarán a llegar las demás, porque es un organismo espiritual, ¿no? Hay una unidad de vida, ¿no? No es que yo crezca en la fe y la esperanza y la caridad, ¿no? Las deje a un lado. Si yo crezco en la fe, la misma fe me llevará a tener más esperanza y más caridad. No sé si me entendéis. Ya lo maduraremos explicando cada uno de esos elementos en la vida íntima de Dios en nosotros. ¿De acuerdo?